Buenas y bienvenidos al canal. Hoy os voy a explicar cómo aliviar el dolor de cuello conocido como tortícolis. Estoy seguro que a lo largo de vuestra vida habéis sido víctimas de este dolor que te impide mover la cabeza, que para girarla tienes que girar todo el cuerpo. Pero antes de nada quiero subrayar dos cosas importantes. Primero, repetir que os voy a enseñar cómo aliviar este dolor y que podáis tener más movilidad. No curar ni quitar, sino aliviar. Para que me entendáis, si tenéis dolor intensidad 10, que pase a ser dolor intensidad 6. Y otra cosa importante que me gustaría subrayar es que esta técnica está indicada para las tortícolis que solamente se manifiestan en un solo lado del cuello. También se tiene que recalcar que es una técnica de urgencia para momentos urgentes. Pero antes de explicaros la técnica, tenéis que saber qué son los puntos que vais a presionar y del por qué estos y no otros. Para ello, os lo explico todo con este esqueleto. Bueno chicos, ya estamos con el esqueleto. Ya sé que muchos de vosotros queréis ya presionar y tal, pero no. Antes de nada tenemos que saber lo que presionamos y lo que tocamos, y necesitamos localizar el músculo que se ve involucrado en una tortícolis. Hay bastantes que pueden estar involucrados, pero hay uno que mayormente es el culpable de una tortícolis, que se llama músculo elevador de la escápula. Entonces vamos a tener que saber localizarlo. ¿Qué hace este músculo? Pues lo que hace es elevar la escápula y girar la cabeza. La escápula es este hueso triangular que veis aquí, y este saliente se denomina espina escapular, y tendremos que localizar la espina para saber dónde está el músculo. Pues nos vamos a basar con el saliente este, denominado espina de la escápula. Vamos a localizarlo, que se puede localizar bastante fácil, y vamos a seguir la ruta hasta que se acaba el saliente del hueso. Y sabemos que en este punto, por encima, está el nacimiento del músculo elevador de la escápula. El músculo se inserta en el ángulo superior de la escápula y va desde aquí hasta las apófisis transversas de las vértebras 1, 2, 3 y 4. En el momento que este músculo se contrae, gira la cabeza. Las apófisis transversas son los huesecitos que salen de las vértebras lateralmente. Estas son las apófisis espinosas y estas son las transversas. En el momento que nosotros sabemos localizar el punto donde se inserta el músculo elevador de la escápula, ahí ya podemos empezar el tratamiento. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es palpar la espina de la escápula para ponernos en situación y saber dónde nace el músculo elevador de la escápula. Para eso vamos a ir detectando la espina. Cuando la tengamos, vamos a seguirla hasta que se acabe. Entonces, como sabemos, la escápula baja hacia abajo, y aquí detrás también hay un hueso, como habéis visto en el esqueleto. Pues bien, habiendo detectado ya el final de la escápula, más o menos 2 dedos por encima, nace el músculo elevador de la escápula. Lo vamos a pintar más o menos y se inserta en las vértebras 1, 2, 3 y 4 en sus apófisis transversas de las vértebras 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el punto doloroso, que normalmente es esta zona de aquí. Puede ser esta, puede ser esta. Se tiene que ir palpando hasta que haya un punto que cuando presionemos irradie el dolor hacia arriba. Entonces, cuando encontremos este punto, presionamos. La presión tiene que ser, si hacemos una escala del 1 al 10, tiene que ser 7, nunca tiene que ser el máximo dolor, sino que tenemos que quedarnos en el umbral, que si nos excedemos presionando va a doler mucho, en ese umbral. Y apretamos o presionamos durante 1 minuto, y después de este minuto hacemos los movimientos del cuello que os voy a enseñar. Esto representa que será una secuencia, o sea, será presionar y mover el cuello. Paramos 2 minutos y después de 2 minutos volvemos a hacer lo mismo. Presionamos y movimiento de cuello. Eso se tiene que hacer 4 o 5 veces. Y veréis que cuando
hayáis hecho ya 5 veces esta secuencia, el cuello se mueve mucho mejor y no hay tanto dolor. También podéis presionar, si queréis, la zona esta de aquí. Hay algún punto que va a ser doloroso, también es conveniente hacerlo, pero el más importante es esta zona de aquí. El movimiento de cabeza hecho por nosotros mismos se denomina movimiento activo. En el momento que nos ayudamos con las manos es un movimiento pasivo. Pues bien, en el ejercicio tenemos que mover la cabeza hacia el lado que no duele primero, hasta el tope, y luego la vamos a mover hacia el lado que duele, hasta cuando empieza a doler. Ahí vamos a ayudarnos de las manos y vamos a forzar un poco. Vais a ver cómo no va a doler porque no haremos fuerza con el músculo, sino con las manos. Esto lo vamos a tener que hacer 5 veces después de las presiones pertinentes en los puntos que os he comentado anteriormente. Bueno chicos, pues ya habéis visto, la secuencia es la que os he enseñado. Primero tenéis que localizar el punto de dolor, presionar durante 1 minuto, hacer movimiento pasivo, movimiento activo, descansar 2 minutos y esto hacerlo 5 veces y vais a ver cómo vais a mejorar bastante. Si os lo hace otra persona, pues mejor que mejor, le enseñáis el vídeo y le decís cómo se hace. Próximamente voy a colgar un vídeo enseñando cómo aliviar un dolor lumbar o ciático. Espero que os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos nada de nada. Nos vemos.